Agua, Sandy, televidente, es fuente de vida, pero también fuente de muchos desastres, de inundaciones, de situaciones que hoy, en este preciso momento, se están viviendo en distintas partes del país. Sorprendente ver todo esto que está sucediendo, por ejemplo, en el departamento de Jutiapa. No es el único afectado, pero nos llama la atención porque el oriente del país normalmente no es afecto a tanta lluvia. Estamos en este momento en un sistema de baja presión que está causando estos daños. A esto tenemos que sumarle, Sandy, que aquí a la par, en México, tenemos a la depresión tropical Blas, que amenaza ya esa tormenta con convertirse en huracán categoría 1. Entonces, estamos lejos, pero lejos todavía, porque la temporada de lluvia, encima de todo, falta muchísimo de que esta situación de emergencia literal vaya a parar en Guatemala. Sí, Julio, la verdad es de que tenemos varios sistemas que están afectando y que están complicando las condiciones climáticas. Es decir, el panorama es de mucha lluvia para los próximos días por este sistema de baja presión que tú has indicado y por otro que ya se está formando. Imagínate, no hemos salido de uno para también ya tener la influencia entonces y la amenaza de otro que viene de otra área también. Entonces, hay que tomar en consideración. El punto aquí es, Julio, sabemos las temporadas donde normalmente llueven en el país, ¿no? Así es, lo sabemos. El punto es, ¿cuál es la preparación que se tiene año con año y temporada tras temporada de lluvia? Porque por ahí estamos fallando. Es una preparación, yo te diría, muy incipiente, una preparación que si lo vemos esto como una montaña de problemas, que puede ser precisamente el estar listos para los riesgos y los desastres, solo es una preparación muy superficial. Vemos la desorganización, vemos el estado de las emergencias, vemos la necesidad y lo que siempre vemos en el estado guatemalteco, siendo que la seguridad y protección, entre comillas, protección de riesgos y desastres, conforma la cuarta parte de la seguridad en la Política Nacional de Seguridad de Guatemala, pues siempre está allí, ¿no? Para atender las emergencias después de que pasen y no para ser preventivos y reactivos. A esto le sumamos cuando te hablo del desorden, el desorden propio que hay en pues casi todos los 340 municipios que dejan por una u otra razón, por invasiones, por necesidad, por pobreza, por falta de plan de ordenamiento territorial, que las personas se asienten en lugares que son literalmente de alto riesgo. Exactamente. Aquí no hay un seguimiento también, un plan de ordenamiento territorial como lo has indicado. Y me llama la atención porque cada vez son más puntos de riesgo. Correcto. Ahora ya van aproximadamente 10,000 puntos de riesgo que ya los tienen plenamente identificados también. La Conred lo ha dado a conocer. Entonces, no sé por qué, por ejemplo, cada autoridad local decir, bueno, hay en mi municipio puntos de riesgo, ¿cuáles son? ¿Qué puedo hacer? Porque a veces le echamos la culpa a la gente y decimos, es que se les dijo que ahí no podían habitar. Pero bueno, ¿qué dice? ¿y qué solución le vas a dar? Porque también qué difícil es que lleguen y te saquen de tu casa. Está el riesgo, sí, pero también está el riesgo de que te puedan pasar otras cosas porque no vas a tener un techo. ¿A dónde me voy? No vas a tener un lugar donde te puedas resguardar. O el dinero para irse a otra parte, simple y sencillamente. Entonces, aquí la situación es la siguiente, ¿no? Mientras sigamos viendo que nuestra preparación para riesgos y desastres es tener por ahí habilitados albergues, es tener por ahí las colchonetas, las bolsas, las raciones frías, eso, disculpen, es parte sí de esa preparación, pero no es parte de la prevención. La verdadera prevención se da en lo que tú estás comentando, Sandy. Si tenemos identificados esos puntos de riesgo, entonces hay que empezar a trabajar por departamento, por municipio, por áreas específicas, qué es lo que se va a hacer. Y aquí no es solo el sistema de Conred, aquí también son las alcaldías municipales, las corporaciones que tienen mucho que ver, mucho que hacer y probablemente ayudar en esa solución que tú dices. Porque claro, ¿cómo le digo yo a los habitantes de este asentamiento? Váyanse de ahí, esa es zona de alto riesgo. Si les pasa algo es culpa de ustedes. Si no les doy una opción para que ellos puedan ir hacia otro lugar más seguro. Y eso pasa simple y sencillamente, Sandy, por el desorden, la desorganización que básicamente empieza a nivel institucional. Definitivamente. Aquí hay que tomar en cuenta, bueno, cómo va el fondo de emergencia también. Guatemala debe establecer un fondo de emergencia. ¿Cómo va la situación de la prevención también? Bueno. Mira, a mí me preocupa, Julio, porque sabemos que el oriente, tú lo has indicado, no ha tenido tantas complicaciones. En esta época de lluvia sí la ha tenido. Chiquimula, en las fuertes lluvias que se dieron semanas anteriores, también tenía complicaciones. Ahora ha sido Jutiapa. Hoy Jutiapa, varias son las comunidades que se han visto afectadas. El occidente también tiene varios puntos, Julio. Entonces, la gente aquí es
¿tienen albergues para poder resguardar? ¿En qué condiciones van a estar esos albergues? ¿Por cuánto tiempo va a estar mientras le dan una respuesta inmediata también a la población? ¿Cómo están organizados? Es que esa es otra cosa, porque fíjate, Sandy, tener listo un albergue significa, ¿no?, para nuestro sistema reactivo que tenemos acá en Guatemala, que, bueno, están listas unas colchonetas, están listas algunas galeras o algunos puntos ya específicos, para que entonces ahí juntemos a 300 personas, a 200 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, en cualquier condición por un tiempo indeterminado, perdiendo la privacidad, estando en el riesgo de que pase cualquier cosa con los niños, con las mujeres, y eso no es un albergue, eso no es una condición digna, porque en todo caso sería que yo tuviera ese tipo de albergues para darle por lo menos a cada unidad familiar pues una pequeña habitación. No va a ser lo mismo que estar en su casa, nunca, pero por lo menos van a tener la privacidad, van a tener otras condiciones, pero aquí no estamos preparados para eso. Entonces los disque albergues que tenemos simple y sencillamente terminan siendo pues cualquier lugar en donde se mezcla todo el mundo. Y la gente se desespera y con justa razón. ¿Y qué es lo primero que quieren hacer, Sandy? Retornar a su vivienda. Exactamente. Sí. Ese es el punto, Julio. Y hay mucha necesidad, la verdad. Sabemos que hay personas que termina la temporada de lluvia y todavía están en albergues o todavía están esperando tener una respuesta, entonces tampoco. Vemos que también los niveles de pobreza con estas situaciones se aumentan. Sí, podíamos ver esta situación y vemos también el nivel de la mala infraestructura que tenemos, ¿no? Que hay que decirlo, que si sabemos que Guatemala es tan afecta a este tipo de desastres como las inundaciones, hombre, ¿por qué no se construye con la calidad, con los requerimientos y estándares internacionales que puedan resistir eso? Es increíble, Sandy, increíble lo que voy a decir, pero hay obras que datan del siglo pasado, del siglo XX, y que tienen ya años de años, y que, bueno, literalmente resisten más que las obras, digamos, recientes. Son puntos al final que se deben evaluar, Julio, pero que marcan precisamente eso, ¿no? La poca preparación que se tiene ante emergencias por las lluvias, que sabemos que muchas de las emergencias también se van activando por temas de lluvias. Pero también hablamos de prevención. Bueno, sí, en cuanto a los planes que se puedan tener, en cuanto a conocer rutas de escape, puntos de encuentro a nivel familiar, a nivel local también. Es una situación que tampoco se prevé, a pesar que sabemos que año con año se tiene la época de lluvia, Julio. Pero aparte de esto también considerar la situación en cuanto a el cuidado de los recursos, porque mira, hay muchos terrenos que tienden a tener estos deslizamientos porque hay mucha erosión también. Hay mucha saturación de los suelos. ¿Por qué? Porque hay poca vegetación. Entonces aquí cobra sentido el hecho de cuidar nuestros recursos naturales. Es correcto. No, y estamos actualmente en más de un 90% de saturación de suelos en muchas áreas. Y estamos apenas empezando la época de lluvia. ¿Qué podemos esperar? ¿Te parece si vemos datos? Mientras usted sigue escuchando la lluvia caer, literalmente. Vamos entonces con nuestra producción que hoy está aquí en A la Medida con todos nuestros compañeros, pero comandada por el licenciado Andrés Estrada. A la fecha, Sandy, la Conred ha contabilizado más de 270 incidentes a causa de las lluvias. Y tú le decías, más de 10,000 puntos de riesgo. El recuento actual, ¿no? Y apenas estamos iniciando esta temporada, ya supera las 1,000 personas que han salido damnificadas. También hay que contabilizar que al menos 21 personas han perdido la vida a causa, Sandy, de deslizamientos, inundaciones y también tormentas eléctricas. Por el momento, los departamentos más afectados por la lluvia, entre otros, son Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Escuintla, por supuesto, Jutiapa, como estábamos viendo, y el departamento de Guatemala. Y en más datos, dentro de los incidentes más fuertes en su impacto, resaltan inundaciones en Senaú, Alta Verapaz y Siquinalá, Escuintla. También cabe destacar como uno de los incidentes más relevantes, ya hablaremos de él más tarde, el hundimiento en Villanueva. A su vez, la Conred reporta una saturación de suelos, como les decía hace unos instantes, de hasta un 90%, sobre todo, escuche usted bien esto, ¿no? Por lo increíble que parezca, en el oriente del país, sobre todo Jutiapa, hoy por hoy, y en las Verapaces. Derivado de esta situación, es de esperar que el daño y el colapso de las infraestructuras como carreteras destruidas y complicaciones en la circulación, daños materiales, heridos, muertes y daños en general, pues todavía sean muy altos. La pregunta es, Sandy, ya lo estamos viendo, ya no la vemos venir, ya la tenemos con nosotros. ¿Hay algo preventivo todavía por hacer por parte del Estado o simple y sencillamente seguimos reaccionando? Tiene que haber.
tiene que haber, la verdad. Esperemos. Y que sea ya una política de país, ¿no? Que Correcto. se pueda seguir, que se pueda dar continuidad, pero siempre nos está fallando. Aquí estamos hablando de situaciones relacionadas con la naturaleza. Así es. ¿Qué puedes decir? Un deslizamiento se puede prever o no se puede prever. Si ya sabes que es un punto de riesgo, así es. creo que Se sí puede también prever. puedes hacer algo al respecto. Entonces, ¿hay interés o vamos a seguir lamentando muertes, vamos a seguir lamentando daños y vamos a seguir reportando este tipo de noticias? Ya es momento de hacer algo y hacer las cosas diferentes. Tienes tu razón. Volviendo entonces ya a una conclusión que usted tiene que saber. En Guatemala existe, ¿no?, desde el año 2012 la Política Nacional de Seguridad. El cuarto eje fundamental, se lo dije hace apenas unos instantes, la prevención de riesgos y desastres. Las lluvias, el agua, año con año causa una destrucción muy fuerte en nuestro país. La situación está en qué hacemos para que esa política teórica se convierta primero en una política preventiva que pueda realmente impactar para que los daños se minimicen año con año y que cuando los daños se den, porque va a ser inevitable que se den, las víctimas realmente sean pocas en las víctimas mortales y las víctimas de daños de infraestructura rápidamente puedan tener el apoyo para tener otro lugar, otro sitio en donde estar, en donde vivir dignamente. Así que falta mucho por hacer en Guatemala y mientras usted piensa todavía en otras conclusiones que serán importantes, aquí en A la Medida vamos a continuar, si usted nos permite, con más información a través de mi compañera